Ahí donde está, dale un fuerte aplauso a Dios. Porque el aplauso no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen que Él se merece toda la gloria y toda la honra? Gracias, Señor. Los bendigo con la paz del Señor. Estoy muy agradecida y es un privilegio enorme para mí estar en este lugar. Así que vamos a empezar. El título de esta prédica se llama No permanezcas donde no perteneces. Decirle al que está al lado tuyo: hoy voy a dejar de permanecer donde no pertenezco. Amén, Señor. Gracias, Padre. Voy a explicar un poco de lo que es esta imagen que he elegido para enlazarla con el título de la prédica. Como podemos ver acá, hay una oveja rodeada de lobos. ¿Cuántos creen que esta oveja no está en el lugar correcto? Y así pasa muchas veces con nuestras vidas, que estamos en el lugar incorrecto aún sin darnos cuenta. Santo eres Rey. Dios me hablaba a través de esta palabra y es algo que me ha ministrado mucho, que ha sido de bendición para mi vida. Por eso hoy lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Y Dios me traía a memoria mis comienzos, donde yo estaba apartada del Señor, porque yo, para los que no saben, conozco al Señor desde que soy muy pequeña, pero me aparté 2 veces del camino del Señor. Y a la segunda vez yo dije, no vuelvo más. No quiero saber nada, dije. No quiero saber nada, mejor hago mi vida con mis planes. Así estoy mejor, estoy más tranquila. Y Dios ahí una vez más me llamó. Me llamó, pero me tuvo que llamar con dolor, porque muchas veces que no entendemos, que no nos queremos aferrar a la voluntad de Dios y a causa de nuestras consecuencias somos llamados con dolor. Les quiero compartir un versículo que está en Proverbios 14:12, que habla un poco de esta imagen, de esta oveja que debería de estar con su manada, ¿no? Con otras ovejitas, pero se descarrió del camino. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así pasa muchas veces con nuestras vidas. Creemos que estamos bien, creemos que vamos a un lugar exitoso, que vamos a anhelamos todo aquello, nuestros sueños, nuestros deseos, y decimos vamos por eso. Pero lo que no sabemos es que detrás de eso hay un final de muerte. Decirle al que está al lado, hoy Dios te quiere despertar. A veces estamos permaneciendo en lugares donde Dios nunca nos dijo que permanezcamos. Y esa permanencia incorrecta trae muchas consecuencias. Esa permanencia nos roba la paz, el propósito y la dirección. Ahí donde estás, repetí conmigo. Me roba la paz, el propósito y la dirección. Pero tengo una noticia buena para cada uno de nosotros. Que hoy Dios ha llegado para abrir nuestros ojos. Hoy Dios ha llegado para extendernos, para que su voluntad fluya dentro nuestro. Vamos a empezar por la parte 1, que se llama la permanencia. Les voy a dar la definición de permanecer. Estuve buscando y permanecer viene del latín permanecere, que significa estar en un mismo sitio, y tiene agregado el prefijo per, que significa completo. ¿Qué quiere decir esto? Que permanecer significa estar siempre y por completo en un mismo lugar, sin poder avanzar, sin poder caminar. Es cuando viene una situación,
un sentimiento, una emoción a nuestras vidas y en vez de rechazarla, empieza a arraigarse en nuestros corazones, empieza a hacer raíces y muchas veces eso nos aleja del Padre. Diga conmigo, la permanencia equivocada trae atraso espiritual. Hoy te pregunto, ¿dónde estás permaneciendo? ¿Estás donde Dios quiere que estés o estás donde te acostumbraste a estar? Dios me traía a memoria el pueblo de Israel. Es una historia que ya muchos deben conocer, pero yo creo que nos va a bendecir mucho. Yo le preguntaba a Dios y meditaba en su palabra de por qué el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, si ellos no eran egipcios, ¿no? Y Dios me traía a memoria Hechos 7. Hechos 7, 9. Vamos a leer. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. El siguiente. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El siguiente. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Vamos con el otro. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Vamos con el que sigue. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. El pueblo de Israel, primeramente ellos habitaban en la tierra de Canaán, dice. Pero después tuvieron que ser movidos a la tierra de Egipto a causa de una gran hambruna, cuenta la palabra, ¿no? Ellos tuvieron que ir a buscar el pan porque no tenían un sustento. Jacob con sus hijos tuvo que ir por ese alimento a buscarlo. Hoy Dios te dice: te voy a mover del lugar donde estás para que puedas recibir mi alimento, un alimento que sacia, un alimento que es para vida eterna. Amén, Señor. Pero lo que no sabía Jacob era que cuando iba a ir a la tierra de Egipto, se iba a encontrar con su hijo José, que a José lo habían dado por muerto, sus hermanos lo habían engañado a causa de una envidia que nació en sus corazones. Lo vendieron como esclavo y le habían dicho a su padre que él estaba muerto. Cuando él llega a la tierra de Egipto, se encuentra con José y no solo recibe nuevamente a su hijo, se reconcilia, sino que el faraón, como había hallado gracia en José, les dio una tierra para que puedan vivir y habitar, dice la palabra de Dios. Al principio fueron bien recibidos, pero con el tiempo fueron esclavizados. Y así muchas veces pasa con el pecado, con la iniquidad. Al principio, cuando salimos de los brazos de Dios y vamos y corremos al mundo, a los placeres de este mundo, lo vemos como algo bueno, algo placentero. Pero con el tiempo nos volvemos esclavos de eso. Esclavos de la miseria, esclavos de la drogadicción, esclavos de la depresión. Pero hoy Dios nos quiere hacer libres, así como hizo libre al pueblo de Israel. Amén, Señor, gracias. Lo que ayer fue provisión, hoy puede ser prisión si Dios ya no está en ese lugar. Dios me decía: contá tu testimonio. Y yo le decía: no, Dios, ya lo conté muchas veces, se van a aburrir.
Pero Dios me decía, no, contalo, porque ahí es donde me voy a mover. Una vez que yo estaba apartada del camino de Dios, que empecé a caminar por mi propia voluntad, por mis propios deseos, hice como yo quise, como quien diría, ¿no? Conseguí un trabajo, yo era tatuadora. Entré en ese mundo, tatuaba, me iba muy bien, tenía muchos turnos, cada vez me conocía más gente, no tenía la agenda llena. Y yo feliz porque tenía mi plata, porque iba a poder empezar a comprarme mis cosas. También estaba de novia y yo estaba contentísima, pero por adentro tenía un vacío tan grande que no lo llenaba nadie. Tenía a una pareja que me amaba, que me respetaba, que me cuidaba. Tenía a mis papás que siempre me dieron todo, que siempre me apoyaron en mis sueños, en mis proyectos. Después fui por otra meta y mi sueño era trabajar en la Shell, en una estación de servicio. Y a mí me daba vergüenza, yo soy una persona muy vergonzosa, entonces me daba vergüenza ir. Pero fui y quedé, y yo dije, wow, Dios, qué bendición que me diste. Pero no me estaba dando cuenta que eso terminaba mal. Entonces yo tenía el trabajo de mis sueños, ganaba re bien, me podía ir al shopping, podía hacer lo que quiera. Tenía mi pareja que me amaba, que me respetaba, tenía mi familia. Cualquiera puede decir, ¿qué problema tenía esta chica? ¿Qué es lo que puede acontecerla que sea tan grave, no? Pero en mí había una raíz tan fuerte de dolor que nadie la podía sanar, que realmente nadie me podía libertar de ese lugar, que no sea Dios. Muchas veces así estamos, somos duros. Muchas veces no queremos entender que necesitamos de una fuerza mayor para seguir. Porque nos hemos acostumbrado a hacer todo solos, nos hemos acostumbrado a vivir esa vida. Así como el pueblo de Israel se acostumbró a vivir en esa esclavitud. Para ellos ya era algo normal, algo cotidiano estar en ese lugar. Así estamos muchas veces, hundidos en el pecado. Yo estaba hundida en la depresión. Todas las noches el diablo me atacaba, tenía ataques de pánico, pensaba que me iba a morir, que alguien me ahorcaba, lloraba y no sabía por qué. Y era Dios que me estaba llamando. Era Dios que me estaba diciendo, corre a mis brazos, que yo tengo algo mejor para tu vida. Y hoy Dios te dice, corre a mis brazos, deja el pecado de lado, deja todo eso que está permaneciendo en ti y que no te pertenece. Y no solamente el pecado es lo que nos acecha, sino también muchas veces pensamientos y emociones. Voy a contar un poco. Primero voy a ir a la historia de Jonás. Vamos a Jonás 1. Jonás fue otro que quiso salirse de la voluntad de Dios y estaba en un lugar no correspondido. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El otro, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos con el siguiente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos con el otro. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Hasta ahí. Jonás era un hombre de Dios que fue llamado por Él para ir a una tierra desconocida. Dice la palabra que esta tierra era enemiga de Israel. Estaba llena de maldad. Y Jonás se atemorizó. Dijo: acá me van a matar, me van a destruir. Mejor me voy a Tarsis, hago mi vida, estoy tranquilito. Pero lo que no sabía era que Dios lo iba a llamar, que Dios lo iba a despertar. Porque el enemigo lo que quiere hacer es eso, que te desvíes de tu camino, que vayas a Tarsis. Quiere abortar tu propósito, pero el único que tiene la potestad para dejar que eso avance o retroceda eres tú. Amén, Señor, gracias. Vamos con lo que sigue de Jonás. Vamos al otro. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice que Jonás subió al barco con otras personas y se levantó una gran tormenta que embraveció el mar. Dios estaba furioso con Jonás porque no había cumplido, había desobedecido una orden del Padre. Y dice que era tan fuerte que la nave estaba a punto de partirse en dos. Y echaron la suerte, dice, para sacar a Jonás. Es como que hicieron un voto a ver si lo sacaban o no, porque él ya les había declarado que estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces lo quitaron, lo arrojaron al mar, y dice que lo que no sabía Jonás era que un pez se lo iba a tragar, y permaneció allí 3 noches y 3 días. En esta historia podemos ver cómo cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cosas malas nos ocurren. Podemos ver cómo cuando queremos huir de la presencia de Dios, una y otra vez Él nos va a volver a agarrar, para su reino, para cumplir el propósito en nuestras vidas. Porque lo que yo aprendí en este tiempo es que los escogidos no podemos renunciar. Yo quise renunciar, yo dije: no voy a hacer eso que dicen que soy. Yo no soy capaz, no soy tan fuerte, no hablo tan bien, tengo vergüenza, papá.
¿Cómo lo voy a hacer si no me puedo parar ahí adelante? Si siento que todos se van a reír, que todos se van a burlar. No tengo gracia, no sé hacer chiste, no sé hacer nada, Señor. Lo único que sé es que te amo, pero no puedo, es mucho. Pero ahí vino Dios al rescate. Ahí vino Dios y me sacó de la inmundicia, me sacó del pecado, de la iniquidad, para cumplir su propósito divino en mi vida. Amén, Señor. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Vamos a seguir con la historia de Jonás. Vamos con el siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Vamos con el otro. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en la última instancia, cuando ya no hay más salida, cuando ya vemos solo muerte, cuando ya nos vemos paralizados de tanta iniquidad, de tanto pecado, de tanta desobediencia, corremos a los brazos de papá buscándolo? Señor, perdóname, Señor, no sabía lo que hacía. Y Dios en su infinita misericordia nos escucha, porque no lo merecemos, no merecemos que Él nos escuche, que Él nos salve, pero Él no basa eso, sino que Él está lleno de amor. Y a causa de eso nos rescata de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. No hay nadie mejor que Él, porque su bondad es grande, es infinita. Y por más que no merecíamos ese lugar, por más que no merecíamos ser salvos, ahí estuvo Él. Ahí estuvo su misericordia que nos alcanzó. Gracias, Señor. Vamos al siguiente punto, que se llama las voces que determinan dónde permaneces. El Espíritu Santo me hablaba en intimidad y me decía que nosotros somos como receptores. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos, todo el tiempo recibimos. Y hay 3 emisores en nuestras vidas. El primero y el más importante es el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las características de este emisor? Que trae guía, trae orden, trae vida y dirección, produce paz, gozo y seguridad. El segundo emisor, que somos nosotros mismos, que es la carne, opera con deseos instintivos. Y eso nos hace retroceder espiritualmente. Y el último, pero no menos importante, porque hay que estar ahí atentos, es Satanás. Que como dice la palabra de Dios en Juan 10:10, dice que Él viene a matar, a hurtar y a destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, Señor, gracias. Gracias, Padre. Tú eres santo, Rey.
El enemigo lo que busca es establecer permanencia en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para detener nuestro avance espiritual. Y no está mal que vengan emociones, que vengan sentimientos, porque seguimos siendo de carne y hueso. Yo sigo siendo de carne y hueso, siguen llegando sentimientos a mi vida, pero es nuestra responsabilidad que eso sea quitado y rechazado, o que eso eche raíces en nuestras vidas. No hay que permanecer en aquello que no proviene del Señor. Dios me mostraba que hay raíces buenas y hay raíces malas. Como todos sabemos, hay raíces de odio, de dolor, de contienda. Hay raíces feas que lastiman y contaminan nuestro corazón. Y todo eso llega con un pensamiento que pensamos que es inofensivo. Ahí te habla Satanás al oído y te dice: no vas a poder, no sos capaz, no sos tan ágil, no sos tan hábil, nadie te va a querer, nadie te va a escuchar, no lo vas a lograr. Pero queda en nosotros rechazar eso o dejar que entre y corrompa nuestros corazones. Pero así como hay raíces malas, vamos a Hebreos 12:15, donde habla de las raíces. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotándole alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura contaminan y envenenan nuestros corazones. Pero así como existen las raíces malas, también existen las raíces buenas. Vamos a Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vamos al otro. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por nosotros, que no es por nuestras obras, sino por su gracia que nos mantiene de pie. Porque dice: y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando todos los que están en el mundo fracasan, que cuando todos los que están en el mundo están en lo peor, en lo más vil, que se están muriendo por dentro, nosotros vamos a seguir firmes de pie, sabiendo que Él es nuestro respaldo, sabiendo que Él nos mantiene de pie y nos hace dar frutos aún en el tiempo de la sequía. Y Dios me traía también cómo romper la permanencia incorrecta en nuestras vidas. Preguntarle al de al lado: ¿cómo rompo la permanencia incorrecta? La primera clave para romper la permanencia incorrecta en nuestras vidas es confesando lo que nos ata. Vamos a Juan 1:9. Santo eres, Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos al siguiente. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos al otro. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos autoridad
Tenemos esa autoridad para arrancar de nuestras vidas aquello que nos atrasa, aquello que nos aleja de la voluntad del Padre. Diga conmigo, mi boca tiene poder. La palabra de Dios dice que la boca tiene poder para maldecir y para bendecir. Es un arma muy poderosa. El segundo punto para romper la permanencia incorrecta en nuestras vidas es humillarnos delante de Dios. Porque ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Un corazón humillado, un corazón contrito, que en lo más vil y menospreciado nos humillamos. Tenemos esa rendición, esa entrega que es necesaria. Es necesario confesarlo para ser libres y poder entregárselo a Él para que no vuelva a nuestras vidas. Y el tercer punto es renuncia cada día. Vamos a Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto lo decía Jesús a sus discípulos. Pero esto es todos los días. No es un día renuncio y ya está. Porque algo que yo he aprendido con el tiempo es que todo aquello de lo que fui libre nos persigue. Pero esto no se los digo para que tengan temor, sino para que sepan y estén atentos, que puedan renunciar todos los días de su vida. Renuncio a la depresión, renuncio a la miseria, renuncio a la enfermedad, renuncio. Y ahí es donde el Padre se va a glorificar en nosotros. La entrega, la rendición, eso es lo que quiere que nazca de nuestro corazón el Padre. Decirle, no puedo con mis fuerzas, no soy tan capaz, pero tú sí. Vamos a la tercer parte de esta prédica, que se llama moverse al lugar correcto. Dice que el pueblo de Israel comenzó con Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a hacer naciones y que iba a tener una descendencia muy grande. Pero también le dijo que esa descendencia iban a vivir como extranjeros y que iban a hacer servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a servir a los demás. Pero también dice que Él los iba a juzgar por eso, a su tiempo. Vamos a Hechos 7. Vamos a Hechos 7:1. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero dijo Dios: mas yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.
y les dio el pacto, dice Dios. Dios me trasladaba a esta palabra y lo que más me llamaba la atención era la palabra de Hechos 7:3, donde Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Hoy Dios te dice: salí del lugar donde estás permaneciendo, salí de ese lugar que solo te trae muerte y anda a la tierra que te estoy prometiendo. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición donde van a habitar tus hijos y toda tu descendencia, y aquel que te quiera esclavizar, yo mismo lo juzgaré. Gracias, Señor Santo. Después de Abraham y el pacto que Dios hizo a Abraham engendró a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Jacob fue el padre de los 12 patriarcas y uno de ellos era José. José es el que fue a la tierra de Egipto y donde fue gobernante, pero antes de ser gobernante dice que pasó un proceso fuerte, doloroso. Pero el final de ese proceso fuerte y doloroso fue de bendición. Decirle al que tenés al lado: muchas veces dejar las cosas que no provienen de Dios duele. Pero eso termina en bendición. Después de José, vino Moisés. Dice que el pueblo de Israel estaba habitando en la tierra de Egipto, que ellos fueron bien recibidos, que el faraón le dijo a José: agarrá y elegí la mejor tierra, la más fértil, y esa te la doy para tu pueblo, para tu familia, y ellos van a ser mis trabajadores. Pero después de que este faraón muere, llega un nuevo sucesor. Y ese nuevo faraón tenía miedo porque la descendencia de Israel estaba creciendo y temía que se levanten en contra de Egipto. Vamos a Hechos 7:17, que dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte de sus niños para que no se propagasen. Esta es una historia muy conocida. Dice que el pueblo de Israel había crecido tanto que el nuevo faraón hizo que maten a los niños, a cada niño, a cada bebé que nacía del pueblo de Israel. Y de ahí nació Moisés. En ese tiempo nació Moisés. Dice en el 20: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. O sea, él estuvo con su padre, pero después, siendo expulsado a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que él era un hebreo, que él pertenecía al pueblo de Israel, pero dice que la hija del faraón lo adoptó y lo crió como un hijo de ella. Entonces dice en el 22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El 24 dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero
pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Acá cuenta la historia de Moisés. Dice que él era hebreo. Él había salido del pueblo de Israel, pero la hija del faraón lo adoptó y él creció entre egipcios. Él era un egipcio más. Pero en un tiempo Dios lo inquietó a que vuelva a sus raíces, a que vuelva a su familia. Y dice que él salió de su casa y vio como 2 hombres estaban peleando. Y él quiso vengar a este israelita y dice que lo mató. Entonces al otro día él quiso volver. Dice, al día siguiente se presentó y dice que él los quiso poner en paz, pero que uno de ellos los rechazó y le preguntó si también lo iba a matar como hizo con el otro. Entonces él, a causa de eso huyó del lugar de su propósito. Pero después, más adelante dice, en el 30, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Y después de eso cuenta que Dios lo mandó de vuelta a la tierra de su propósito. Él quiso huir del lugar donde iba a ser prosperado, donde Dios lo iba a utilizar, pero Dios no lo dejó. Dice que Dios se le apareció en una zarza lleno de ángeles. Se le apareció en el monte, en una llama de fuego de una zarza. Y le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados. Le dijo que quite el calzado de sus pies, porque la tierra donde estaba pisando era tierra santa. El 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Qué quiero decir con esto? Que Moisés quiso huir de su propósito, así como Jonás, así como yo un día quise huir, pero Dios lo trajo y le dijo: no, vos no permanecés en ese lugar, vos no pertenecés a ese lugar, yo te saco y te recojo para enviarte a la tierra prometida. Yo te saco y te recojo para que seas el libertador de tu pueblo. A ese que señalaron, que rechazaron, que le dijeron: ¿quién sos vos? A ese utilizó Dios, y así va a ser con cada uno de ustedes. Así que no te
lo juzgue. No teman cuando el mundo lo juzgue, porque como dice la palabra, a eso va a ser a los que Dios va a usar para librar al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Para librar a nuestra familia y a nuestra descendencia. ¿Y de qué nos va a librar? De las maldiciones generacionales. Nos va a librar de cada uno de los planes del enemigo para con nuestras vidas. Gracias, Señor. Seguimos. Dice la palabra que Moisés fue usado para libertar a su pueblo, porque ellos estaban oprimidos, eran esclavos. Entonces, después de una lucha muy ardua, una lucha muy fuerte para que el faraón los deje ir, dice que Dios lo usó a Moisés para hacer prodigios y señales. Yo creo que muchos ya han conocido esta historia. Dice que Dios le mandó plaga tras plaga, hasta que el faraón los dejó ir y fueron por la tierra que se le había prometido a Abraham, que dice que era una tierra donde fluía leche y miel, porque Abraham estaba en Canaán, pero él era como un extranjero en ese lugar. Era como un extranjero, la tierra no le pertenecía, por eso se movió a Egipto. Pero Dios les dijo que cuando iban a volver a esa tierra la iban a conquistar y iba a ser de ellos. Y en ese transcurso donde ellos estaban pasando por el desierto, el pueblo de Israel deseó volver atrás. Dice que el pueblo de Israel se quejaba con Moisés, hasta hicieron dioses. Hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y a causa de su desobediencia, dice que ellos tendrían que haber tardado máximo un mes en llegar a la tierra prometida. Pero dice que a causa de su desobediencia, tardaron 40 años. Y hay una parte que me conmueve mucho, que está en Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne con el otro? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué quiero decirte y advertirte con esto? Que una vez que vos sos quitado de ese lugar donde no te pertenece, donde no debes de estar, tenés que ser muy precavida, porque al no estar acostumbrado a esa libertad, al no estar acostumbrado a que Dios nos haya sacado de la esclavización, muchas veces en nuestros corazones deseamos volver atrás. Pero no porque sea un lugar lindo, bueno, sino porque es a lo que nos hemos acostumbrado. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir en Egipto, se había acostumbrado a ser sometido, a ser lastimado, a ser esclavizado, a tener el peor trato del mundo. Por eso no sabían que había algo mejor, no confiaban lo suficiente en Dios. Y por eso deseaban los ajos y las cebollas, dice. Usted imagínese en su cabeza que Dios te está diciendo que te va a mover a otra tierra, una tierra fértil, una tierra de bendición. Pero a causa de que no estás acostumbrado a eso, a tanta bendición, a tanta abundancia, y a causa del que a veces el camino es largo, decís: no, yo quiero volver atrás, yo quiero volver a Egipto, donde al menos tenía ajos y cebollas para comer. Pero Dios hoy quiere romper ese pensamiento en nosotros, ese pensamiento de miseria, porque los hijos de Dios dice que no van a mendigar pan. No hay justo que mendigue pan, dice la palabra. Por más que el camino muchas veces
Por más que muchas veces en el camino nos cansemos, nos fatiguemos, tenemos que confiar en las promesas del Padre, porque yo soy un testimonio vivo que las promesas de Dios llegan y llegan justo a tiempo. No llegan tarde ni temprano, llegan cuando tienen que llegar. Por eso es importante que no volvamos con nuestros corazones al pasado. A veces ya no estás en el mismo lugar, pero tu corazón sigue atado a esos deseos. Dios te mueve para cumplir su propósito. Podemos ver cómo desde Abraham hasta Moisés, todos fueron movidos. Cada profeta, cada siervo de Dios fue movido de su tierra natal, pero fue movido para extenderse. Fue movido para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Lo podemos ver en Isaac, que él estaba en la tierra de Beerseba y Dios lo movió a Gerar. Lo podemos ver en Jacob, que de Canaán se tuvo que ir a Harán. Lo podemos ver de José, que de Canaán se fue a Egipto. Y lo podemos ver de José y lo podemos ver de Moisés, que de Egipto fue movido a Madián. Porque por más que él huyó, por más que Moisés huyó de la tierra de su propósito, en ese lugar donde él habitó, en Madián, Dios lo procesó, Dios lo formó. Decirle al que tenés al lado: Dios te forma en medio del desierto. ¿Cuántos saben eso? Que Dios te forma, que Dios forja tu carácter en ese lugar tan feo, en ese lugar tan hostil y vulnerable. Dios no lo hace para que te sientas mal. Dios no disfruta de tu dolor, de tu escasez, sino que Él quiere que seamos eso que ha dicho de nosotros. Pero para eso es necesario forjar el carácter. Para eso es necesario hacernos fuertes, pulirnos en la intimidad, en el silencio. Así que si muchas veces sentiste el silencio de Dios, así que si muchas veces te sentiste en un desierto donde no había salida, dale gloria a Dios. Dale gloria en medio del desierto y decir: Dios me está preparando para la tierra prometida. Dios me está preparando para conquistar. Santo. Cada movimiento lo sacó de su zona de comodidad para colocarlos en su zona de propósito. Decirle al que tenés al lado: Dios te saca de tu zona de comodidad para colocarte en tu zona de propósito. Santo. Después, por último, Dios me da una palabra muy linda que está en Ezequiel 16:6. Que esta palabra habla también del pueblo de Israel, que a causa de su desobediencia e infidelidad, Dios se enojó y dice que los repartió por todos lados. Estaban exiliados, estaban sufriendo, estaban desesperados. Y así decía Dios: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Vamos con el siguiente. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. Te cubrí de tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Acá habla el Señor en una parábola que podemos ver que es como que Dios está diciendo que vio una niña sucia, frágil, pero dice que Él la recogió, que Él la limpió, que Él la santificó y que era hermosa.
Y con esto el Señor da referencia al pueblo de Israel, pero también da referencia a cada uno de nosotros. Dice que estaba desnuda. ¿Qué quiere decir eso? Que era vulnerable, que era débil, pero dice que Él la cubrió con su manto. Pero el pueblo de Israel fue infiel. Vamos a Ezequiel 16:60. Dios estaba enojado. Dios desató la ira sobre aquel pueblo. Pero después de la ira, Dios recordó nuevamente el pacto. Y dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Vamos con el otro. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, cuales yo te daré por hija, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Vamos al siguiente. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné todo lo que hiciste. Hoy Dios te dice: yo te perdono de tu iniquidad. Yo te perdono por haber permanecido donde yo no te dije que tenías que estar. Yo perdono cada una de tus infidelidades, porque mi amor es grande, tan grande que no lo podemos comprender, pero sí lo podemos recibir. Oh, Dios te dice: mi amor te alcanzó, mi amor el día de hoy te alcanza y te renueva. A causa de mi amor te voy a librar y voy a recordar el pacto que hice contigo en tu niñez. Esta palabra tocaba lo profundo de mi corazón. Me tocaba en gran manera, porque yo también me he sentido así. Yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos así en un momento. En el mundo, hostiles, débiles, vulnerables, desnudos, sin fuerza alguna. Pero Él nos rescató de ese lugar, nos limpió, nos santificó, nos dio por profetas. Pero nosotros acudimos a nuestro propio conocimiento y dejamos de un lado la voz del Padre y desobedecimos. Muchas veces, yo reconozco, muchas veces me pasa que a causa de no estar acostumbrada a la bendición de Dios, dije: no, yo quiero retroceder, no sé si voy a poder con todo lo que se viene. Y a causa de eso fallamos delante del Padre. Y muchas veces no es el pecado lo que nos acecha. Muchas veces también son los sentimientos, las emociones, porque el diablo es tan astuto que se mete en un pensamiento pequeño, pero ese pensamiento pequeño se arraiga en nuestro corazón y permanece. Cuando permanecemos en aquello no podemos avanzar, porque hay una barrera, una pared que te dice: no, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Y fuimos malos, fuimos desobedientes, ingratos delante del Padre. Pero Él una vez más te dice: mi misericordia te alcanza. Yo renuevo el pacto que hice contigo. Esta es la noche para que reflexiones y dejes atrás tu pasado. Dejes atrás aquello en lo que permaneciste durante años. Aquello que el enemigo implantó en tu mente, en tu corazón, para paralizarte, para frenarte, para que no puedas ser aquello que el Padre dijo que eres. Pero hoy es la nueva oportunidad. ¿Cuántos la reciben? Gloria a Dios. Santo, tú eres santo, Señor. Hoy ya no te quedes donde Dios ya no está. No te acomodes en un Egipto disfrazado de comodidad. No te escondas en un barco que te aleja de tu propósito. El pez de Jonás no es tu final, es tu proceso para volver a Nínive y cumplir la voluntad del Padre.
al lugar donde Dios te necesita. Egipto no es tu final, es tu proceso para llegar a la tierra prometida. Hoy vuelve al propósito, hoy vuelve a la presencia, hoy vuelve al lugar donde perteneces, que es la voluntad perfecta del Padre. Gloria a Dios. Ahí donde estás, para finalizar, quiero que hagamos una oración todos juntos. Si puede repetir conmigo, le pido que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración poderosa. Ahí donde estás, repetí conmigo: Padre, hoy reconozco que he permanecido en lugares donde no pertenezco. Te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones, mis miedos y mis hábitos. Muéveme de aquel lugar y revélame tu voluntad. Aunque duela, quita de mí todo lo que me aleja de tus planes, todo Egipto interno, y llévame a la tierra prometida, al lugar del propósito y la obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Tú eres